La nanotecnología es el estudio y la manipulación de materia en tamaños increíblemente pequeños, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Para ponernos en perspectiva, una hoja de papel tiene unos 100.000 nanómetros de grosor. La nanotecnología comprende una muy amplia gama de materiales, procesos de fabricación y tecnologías que se usan para crear y mejorar muchos productos que la gente usa diariamente. El cuidado de la salud se acerca a una revolución gracias a la nanotecnología. Se está desarrollando, entre otros, herramientas muy sofisticadas para detectar y tratar el cáncer, ventajas que evitan infecciones, mejoras en la tecnología para la generación de imágenes y mucho más. Casi todos los dispositivos electrónicos fabricados en la última década, incluso los chips informáticos y dispositivos electrónicos más sofisticados, se fabricaron mediante el uso de la nanotecnología. Usando la nanotecnología, los científicos pueden garantizar que las medicinas sean liberadas en áreas específicas del cuerpo con una mayor presión, por lo que los medicamentos podrían ser formulados de manera tal que los ingredientes activos penetren las membranas de las células, reduciendo las dosis requeridas. La revolución de la nanotecnología en la medicina del futuro. A finales del año 1959 surgió una nueva área de estudio para la ciencia, la tecnología a escala nanométrica. Richard Feynman expuso de una manera muy visionaria para la época las ventajas que podría aportar trabajar en la escala nanométrica. Un nanómetro equivale a una billonésima parte de un metro. Sin embargo, estas ventajas no se empezaron a hacer patentes hasta 20 años más tarde con la aparición de nuevas técnicas de fabricación y sobre todo con nuevas técnicas de caracterización que permitieron entender y controlar en mayor medida la composición, forma, tamaño y propiedades físico-químicas de estos nanomateriales. Es precisamente aquí donde se centra la nanociencia, en entender y explotar las propiedades de la materia como consecuencia de estar en la nanodimensión. De hecho, un material a escala nanométrico presenta unas propiedades muy diferentes del mismo material a escala macroscópica. En estas diferencias en las propiedades químico-físicas, propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, donde reside el interés creciente en este tipo de materiales. La nanotecnología se trata de un campo multidisciplinar que comprende áreas como biología, química, física, ciencia de materiales, ingeniería, etc. Y tiene una gran importancia en campos como la informática, las comunicaciones, la microelectrónica, la biotecnología y la medicina. En la actualidad, la nanotecnología es un área en crecimiento muy rápido, con más de 500 productos existentes ya en el mercado, y es de prever que el número de productos y por lo tanto su impacto económico y social sea muchísimo mayor en los próximos 5 años. Uno de los sectores con más perspectivas de crecimiento y que está empezando a ser una realidad es la biotecnología y la medicina, tanto en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y técnicas de imagen como en tratamientos terapéuticos más efectivos dirigidos específicamente a tejidos y órganos dañados. La nanomedicina ha ido en aumento en las últimas décadas gracias a las nanopartículas de detención de diversas enfermedades como los trastornos cardiovasculares, Alzheimer, diabetes o cáncer. Se ha vuelto menos compleja para un temprano tratamiento. Cristian Vilón de Cadena cree que la nanomedicina es un futuro en un tema de salud, pues permitirá tratar enfermedades en forma precisa y directa, generando mínimos efectos adversos en los pacientes. Esto es también conocido como medicina personalizada. Asimismo, permitirá modular las propiedades farmacológicas de numerosos medicamentos, mejorando su eficiencia al ser administrados a las personas, y es útil para aplicar todas las tecnologías de edición genética que se encuentran actualmente en desarrollo. Gracias a las herramientas proporcionadas por la nanotecnología,
están surgiendo grandes avances en el tratamiento de diversas enfermedades, tales como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, cardiovasculares, etc. Probablemente una de las aplicaciones más extendidas en el campo de la terapia se trata del uso de nanopartículas como vehículos transportadores para la liberación controlada de fármacos. La encapsulación de determinados fármacos en sistemas nanométricos ha demostrado en muchos casos mejorar la estabilidad, solubilidad y biodistribución del mismo. En algunos casos incluso se pueden llegar a dirigir el fármaco hasta el órgano diana, donde se requiere actuar de una forma más efectiva. De esta manera se consiguen medicamentos más efectivos y se van a requerir una menor dosis de fármaco, disminuyendo por tanto los posibles efectos secundarios y mejorando la calidad de vida del paciente. Este tipo de aproximación es ya una realidad, y el empleo de partículas polimétricas y liposomas ya se están usando en clínica. Otra aproximación aún en vía de desarrollo, pero en resultados muy prometedores, consiste en usar el nanomaterial, en este caso nanopartículas como agente terapéutica. Este tipo de aproximación se está utilizando en tratamientos experimentales de cáncer empleando nanopartículas magnéticas o de oro. Estas nanopartículas tienen la peculiaridad de liberar calos, tras inducir su calentamiento bajo la influencia de un campo magnético extremo alterno y por irradiación con un láser. Debido a la mayor sensibilidad de las células tumorales e incrementos de temperatura que las células sanas, se están teniendo buenos resultados en el tratamiento de ciertos tipos de tumores en combinación con quimioterapia convencional. La nanotecnología en nuestra vida. Cuando se habla de esta ciencia pareciera que se habla de una ciencia futurista, pues siempre se hace referencia a ella como algo que se va a realizar. La vemos como algo que aún no se realiza, como una ciencia sin presente y que aún falta mucho por hacer. Sin embargo, debemos saber que hoy en día la nanotecnología está al alcance de todos en muchos productos a nuestro alrededor. Por ejemplo, existen heladeras que contienen nanopartículas de plata, las cuales ayudan a una mejor conservación de los alimentos. Los sartenes, jarros o cacerolas antiadherentes, los cuales seguramente cuentan también con nanopartículas de plata para poder cumplir con esta función. Otra forma en la que la nanotecnología entra en nuestras vidas es mediante la conservación del medio ambiente, pues es necesario saber que los activistas o personas que se interesan en ello harán uso de esta tecnología para poder contrarrestar estos males. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las ventajas de la nanotecnología, así como los riesgos que representa el usarla de manera irresponsable. Todo uso tecnológico puede traer un daño colateral y si no se considera el daño colateral puede llegar a ser mucho mayor. Nanotecnología y medicina. La nanotecnología se ha vuelto parte importante en el mundo de la medicina y de la salud. Y aunque no lo parezca, la nanotecnología ha estado presente desde hace mucho en esta rama. Un claro ejemplo lo tenemos con el oro colodial. Los chinos en el año 2500 a.C. buscaban una manera de alargar la vida y haciendo uso de este Atentos a material este nuevo avance. buscaban lograrlo. Este es un De estudio de igual forma, Facebook en Europa AI, el medieval, Departamento de los Inteligencia alquimistas Artificial de hacían Facebook, un que han brebaje de mostrado oro cómo molido para haciendo poder uso de eliminar algoritmos de y Machine prevenir Learning los dolores de han conseguido artritis. reducir En el siglo notablemente el XVI tiempo que se un usaba para paciente tiene que tratar la permanecer dentro de un epilepsia y en el escáner de siglo resonancia magnética. XXI En se este caso, usaba Facebook ha contra la entrenado una red filitis. neuronal En a el año partir de de usar muchísimos 1890, datos el de alemán escáneres Robert de Koch, resonancia quien era magnética para bacteriólogo, que ésta pueda descubrió generar que las imágenes que partículas de para un oro doctor de van a ser igual cianuro de en útil a la hora tamaño de de diagnosticar a un nanopartículas paciente, pero que son inhiben el generadas crecimiento de utilizando un bacilo en la 75% tuberculosis. menos A de partir datos, de este hecho algo fue que empleado reduce para el notablemente el tratamiento contra tiempo que la un paciente tiene que tuberculosis permanecer en el dentro del año de escáner, haciendo que el 1920. proceso sea Por mucho este más ágil, aporte que y más muchos pacientes lo otros, en puedan el año de utilizar y que, por ejemplo, en el 1905, caso de Koch niños que en ganó el otra premio situación Nobel. tendrían que La nanotecnología ya está en la vida cotidiana del ciudadano. Cremas solares más protectoras, gafas de sol que no se rayan, prendas que no se arrugan, pinturas anticorrosivas, diminutas memorias para comercializar ordenadores mejor y más veloces. El mercado se está empezando a inundar de productos de uso cotidiano, derivados de una ciencia que se está llamada a
protagonizar a lo largo de este siglo la nueva revolución industrial, la nanotecnología o manipulación de los materiales a escala atómica. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Liberación de medicamentos. La nanotecnología también puede revolucionar la entrega de medicamentos, superando retos como la manera de mantener la liberación de drogas en el cuerpo humano y mejorar su disponibilidad, es decir, la cantidad de ingredientes activos por dosis. Ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alternar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, así como seleccionando aquella descendencia que tenga las características deseadas. La ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes. Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para introducir el fenotipo deseado. La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje en la década de los 70 para describir la naciente tecnología de recombinación del ADN y algunas de las cosas que estaban ocurriendo alrededor de la misma. Como la mayoría de la gente que lee libros de texto sabe, la tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples, la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo en bacterias, y ha evolucionado a un campo enorme donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas que se podrían definir de un modo muy amplio como ingeniería genética. Para mí, la ingeniería genética es el sentido general, significa que se está tomando fragmentos de ADN y recombinándolos con otras piezas de ADN. Esto realmente no sucede en la naturaleza, es algo que producimos en tubos de ensayo en el laboratorio, y después se toma lo que hemos producido y se propaga en diferentes organismos que van desde células de bacterias a las levaduras, a plantas y los animales. Así que mientras no haya una definición más precisa de la ingeniería genética, lo mejor la define es que incluye el campo de la tecnología del ADN recombinante, la genómica y la genética en el siglo XXI.